buenos días, mis amados hermanos en Cristo. Les saluda su amigo y siervo del Dios Altísimo, Jorge Alberto Romero Valenzuela, pastor de la iglesia, Iglesias de Cristo, Restauración, Gracia y Verdad. Saludamos nuevamente a todas las familias por este medio. Amados hermanos, seguimos en contingencia. Nuestro gobernador anunció que seguimos en el semáforo en color naranja. Bajamos del rojo al naranja, pero hay muchas restricciones. En la iglesia no nos podemos reunir todavía porque no se permite reunirse ni a niños, ni adultos mayores de 65 años, no hipertensos, no diabéticos. Hay mucha restricción. Estamos planeando, hermanos, la fecha de reapertura en la iglesia. Estamos tomando opiniones de algunos de ustedes. Quizás todavía no me acerco con algunos, pero en esta semana les preguntaré si tienen una opinión acerca de volver a congregarnos, porque ahorita las restricciones están muy fuertes todavía. Es una serie de requisitos que el gobierno está pidiendo. Quieren que en la iglesia haya una entrada y que esa entrada solamente sirva para el primer acceso. Tengan otro lugar diferente de la entrada para poder salir, que haya la pistola para medir el termómetro a la entrada, tapete sanitizante, y con las restricciones de que no pueden entrar los hermanos mayores de 65 años, no pueden entrar hermanos que tengan enfermedades como la diabetes o presión alta y baja, y prohibido totalmente que ingresen niños a la iglesia. Entonces no pienso que tenga mucho sentido reunirnos todavía, a menos que la mayoría de ustedes me comente lo contrario, pero vamos a acatar las disposiciones de la autoridad y vamos, hermanos, a pasar este tiempo en casa todavía. El gobierno dice que podemos reunirnos totalmente libres hasta que el semáforo esté en verde. Esto yo calculo que será a mediados de julio, quizás inicios de agosto, pero esperemos en Dios. Seguimos orando que Dios adelante esos tiempos y esperamos en Cristo Jesús buenas noticias. Recuerde, hermano y hermana, que a los que estamos en Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Y antes que otra cosa, hermanos amados, varones de Dios, un saludo para todos los padres. Se festeja generalmente este domingo el Día del Padre. No quiero pasar por alto esta fecha. Y le pedí al Señor una palabra que nos guiara, que nos dirigiera. Y el tema para esta prédica, amados y amadas hermanas, es hombres de Dios en integridad. Si está a su lado algún papá, dígale felicidades. Varón de Dios debe ser íntegro y Dios va a bendecir la integridad en cada papá, porque hay una bendición especial si ustedes y yo nos aplicamos en ser hombres de Dios íntegros. Es el tema de hoy, amados y amadas hermanas, hombres de Dios en integridad. Vamos a empezar, hermanos, como siempre es nuestra buena costumbre, con una breve oración. Decimos: Padre eterno y Dios todopoderoso, en esta mañana te damos la gloria, la honra y la alabanza, y rogamos que esta palabra sea de bendición para nuestros hogares, nuestras familias, que nos ayude, Señor, a crecer, a ser edificados por tu palabra, y que en el nombre glorioso y poderoso de Jesús, esta palabra llegue a todos los hogares, Señor, aún de familias nuevas, varones y mujeres nuevos, sean alcanzados por el poder de esta palabra. Que tu gracia y tu misericordia siga ministrando nuestras vidas, Señor, y sigas guardándonos de toda enfermedad, de toda especie de mal, en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y hermanas, les comunicamos que Dios sigue obrando con sus grandes maravillas, sigue sanando, sigue cambiando
las condiciones médicas del virus. Hemos seguido orando por varones y mujeres. Una de las situaciones que se dio fue con una cuñada de mi hermana Luz Helena, algunos de ustedes la conocen. Su cuñada fue alcanzada por este virus. Y realmente, hermanos, estuvo crítico el asunto porque llegó a caer en un desmayo, no podía respirar, con dolor muy fuerte de cabeza. Y empezamos a hacer lo que sabemos nosotros como cristianos, a orar por ella, a pedirle a Dios, a invocar el nombre de Jesucristo y a reprender en el nombre de Jesús esa enfermedad y esa dolencia en la vida de la cuñada de mi hermana Luz. Hay buenas noticias, hermanos. Dios se volvió a manifestar, está obrando maravillosamente. Esta hermana, el médico le dijo que ya está mucho mejor, que no requiere hospitalización, gracias a Dios, y ella está recuperándose. El médico le recomendó una muy buena alimentación, y es una de las señales más frecuentes en la Biblia. Cuando Dios sanaba o resucitaba a un muerto, lo primero que decía Jesús: denle de comer. Si ustedes recuerdan aquella niña Talita Kumi, lo primero que pidió fue el Señor Jesús: denle de comer. Vamos a entrar, hermanos, al tema. Recuerden que la palabra de hoy es hombres de Dios en integridad. Si tiene a su lado un papá, un varón, dígale: eres un hombre de Dios y debes andar en integridad. Para entender un poco más qué es esta palabra integridad, vamos a ver la definición de íntegro, porque integridad es la calidad de ser íntegro. Y vamos a ver la definición que dice el diccionario acerca de quién es íntegro. Les doy la definición. Íntegro es la cualidad en algo o alguien que está completo, que no ha sido tocado o contaminado por el mal, que no le falta nada: honestidad, amabilidad, buen carácter. En pocas palabras podríamos decir que un hombre o una mujer íntegra o íntegro, en el caso de varones, es alguien que no le falta oración, no le falta ayunos, no le falta comunión con Dios, no le falta lectura de la palabra. Un hombre completo, que no tiene falta de nada, un hombre o una mujer íntegros delante de Dios. Vamos a ver una primera cita bíblica. Quiero invitarles a que llamen a sus familiares, invítenlos a leer con ustedes esta porción de las Escrituras. Empezamos con la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Aparece en sus Biblias como primer carta de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer del versos 1 al 4. Si ya lo encontró, diga gloria a Dios ahí en su hogar y anime a sus hermanos, vecinos, parientes, a quien tenga usted allí. Si tiene un papá cerca, felicítelo y dígale: vamos a recibir la bendición de la palabra de Dios. ¿Preparados, hermanos? Leemos como siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, del verso 1 al 4. Dice así la bendita palabra de Dios. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Características de hombres íntegros de Dios: tienen que ser hombres que hagan rogativas, que hagan oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, aun por los que tienen cargos públicos, sean gobernadores, alcaldes, presidentes, policías, agentes de tránsito. No son muy bien vistos en las ciudades, sobre todo los que manejan, pero es una autoridad que Dios puso y tenemos que rogar y orar por ellos. Tenemos que orar por nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador. Tenemos que orar por Víctor Carranza, nuestro alcalde de la ciudad de Coatzacoalcos. Tenemos que orar por cada una de las autoridades, que sean varones. Es lo que Dios nos manda, sobre todo a los varones.
Los varones tenemos una responsabilidad y para ser íntegros tenemos que empezar con esta cualidad, amados hermanos varones de Dios. Exhorto, vuelvo a repetir, la primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Exhorto, ante todo, dice el Señor, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Estén aquí en la ciudad, estén en el estado de Veracruz, estén en el centro del país, en la Ciudad de México, en otros países, aun cuando estén lejos. Incluso la Escritura nos manda a orar por Israel. Hay una bendición de orar por Jerusalén, por Israel, el pueblo escogido de Dios. Es muy importante, hermanos, que tomemos en cuenta esta porción de la Escritura, porque yo pienso que es el primer escalón para ser hombres íntegros de Dios. Hombres de Dios en integridad. Recuérdele eso a 3 varones. Si tiene 2 o si tiene uno a su alrededor, dígale, debemos ser hombres de Dios en integridad. Y si es mujer, puede decirle, aunque no es el día especial de las mujeres, ya pasó el 10 de mayo, pero hoy se festeja a los varones. Especialmente le llaman a este festejo el Día del Padre. Felicidades a todos los papás que están viendo esta predicación, este mensaje. Espero que sea de bendición. Y vamos a leer el siguiente texto bíblico. Ya leímos la primera carta de Timoteo. Leímos del capítulo 2 al verso 1 al 4. Ahora vamos a un libro que, si usted abre el centro de la Biblia, abre la Biblia por la mitad, por ahí cerquita va a encontrar fácilmente el libro de los Salmos. Muy conocido este libro, está en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer un poco allí, nos vamos a centrar en este libro. Vamos a estar un buen tiempo en el libro de los Salmos. Aproveche, hermano, de invitar a alguien a leer con usted, libro de los Salmos. Y vamos a leer en esta ocasión Salmo capítulo 16, verso 3. Dice así la bendita palabra de Dios, Salmo 16, 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Está hablando Dios. Y está hablando acerca de los hombres íntegros y dice que sobre los hombres íntegros es la complacencia de Dios. Dios se agrada de los hombres que somos íntegros. Felicite a usted allí si tiene un varón que sea íntegro, dele una palmadita en la espalda y dile, por favor, dile de parte de Dios, dile, Dios se complace en ti si eres íntegro. Y si no lo eres, les invito y les animo, hermanos, que si nos falta un poco para llegar a ser totalmente íntegros, vamos a aprenderlo y vamos a esforzarnos para ser completos delante de Dios, varones que agraden a Dios y que Dios se complazca cuando alcancemos ese nivel de ser varones íntegros. Que no nos falte absolutamente nada. Vamos a pasar ahora, hermanos amados, al Salmo 33. Vamos a estar un buen ratito aquí en el libro de los Salmos. Va a ser una prédica fácil para todos ustedes que les cuesta trabajo buscar los textos en la Biblia. No nos vamos a salir de Salmos hasta casi al final. Ahora vamos a leer el Salmo capítulo 33, verso 1. Vamos a ver qué más Dios dice acerca de los hombres de Dios en integridad, que es el tema de esta prédica. Les recuerdo Salmo 33, verso 1. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza, dice esta palabra. Cuando un hombre se dedica a buscar ser completo para Dios y se aparta de los placeres del mundo, de los vicios, de la maldad, de la perversidad que se mueve en el internet, en películas, en la televisión, y buscamos apartarnos para Dios y ser íntegros, que no nos falte nada, que tengamos siempre la oración, que tengamos siempre en nuestra vida una comunión con Dios, vamos a agradar a Dios y vamos a cantar para Dios
alabanzas y Dios lo va a ver como algo hermoso en ti, varón de Dios, que eres íntegro. Cuando tú levantes cantos para Dios, alabes al Rey de Gloria, les des palabras de alabanza a nuestro Dios, Dios te va a ver como alguien que está haciendo una bendición hermosa, que está cantando para Dios de una manera extraordinaria, porque caminamos en integridad. Ni siquiera tenemos que tener muy buena voz. De hecho, algunos de los varones que conozco, incluyéndome, no tenemos muy buena voz. Pero bendito sea el Señor, que si cantamos con integridad de nuestro corazón, eso lo ve Dios mejor que los varones que tienen voces extraordinarias. Si tú y yo aprendemos a vivir en integridad para con Dios, conforme a lo que estamos leyendo, cuando tú y yo cantemos, por muy desafinados que seamos, Dios lo va a ver como las mejores y más hermosas voces cuando de nuestra boca salgan alabanzas para el Señor. ¿Qué te parece, varón? Vale la pena seguir esta palabra, vale la pena aprender a ser íntegro de parte de Dios. Quiero continuar, hermanos. Vamos ahora a ver el Salmo 19. Salmo 19 y verso 13. Si ya lo encontraron, digan gloria a Dios. Salmo 19, verso 13. Capítulo 19 de Salmos, verso 13. Lo leemos juntos, hermanos. Lea usted conmigo Salmo 19, verso 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Quiero leer una vez más, porque vamos a aprender algo importante aquí. Está el salmista haciendo una oración en este salmo, dice el verso 13 del capítulo 19, es una petición, dice: preserva, le pide a Dios que lo guarde. Preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Hermanos, cuando nosotros nos esforzamos por ser íntegros, los íntegros tienen una cualidad tremenda de parte de Dios. La soberbia no va a llenar nuestro corazón, ni la rebelión se va a acercar a nuestras vidas cuando nosotros seamos varones íntegros para Dios. Íntegros, que no nos falte comunión con Dios, que no nos falte ayuno, que no nos falte oración, que no nos falte esa comunión con Dios, que no nos falte la amabilidad, el tratar bien a los semejantes, cumplir con los mandamientos de Dios, es ser alguien íntegro para Dios. Y si todavía no alcanzas ese nivel, les vuelvo a animar, varones amados, vamos a esforzarnos, vamos a acercarnos a ser varones de Dios íntegros, que caminemos siempre en integridad para que no seamos soberbios, ni la rebelión se llene en nuestro corazón como algo malo que ha cenido y que luego produce frutos. Eso no le agrada a Dios. Necesitamos, varones, esforzarnos para ser íntegros, y cuando consigamos ser íntegros, verán que la soberbia nunca más va a lograr dominar nuestros pensamientos, ni nuestro lenguaje, ni nuestro comportamiento, tampoco la rebelión. Vale la pena, varones de Dios, esforzarnos en ser íntegros. Vamos a darle lectura, amados hermanos, a un salmo más. Estoy en el Salmo capítulo 37 y verso igual 37. Este es fácil. Salmo 37 y verso igual 37. Vamos a leerlo, hermanos amados y hermanas que están viendo esta transmisión a través de este canal. Quiero aprovechar para recordarles que le den pulgar arriba o manita, lo que conocemos como like o me gusta en español. Salmo 37, verso 37. ¿Estamos ahí todos? Vamos a ver esto. Dice la bendita palabra de Dios. Salmo 37, verso 37. Considera al íntegro y mira al justo,
porque hay un final dichoso para el hombre de paz. ¡Qué bendición tremenda! Diario aparecen en los periódicos varones amados, hermanas amadas. Aparecen en los periódicos varones que se suicidan, mujeres que fallecieron, que se quitaron la vida, que fueron asesinados, que tuvieron tristemente un final que no pensaban siquiera morir en esa condición. Vaya, ni siquiera pensaban que era el momento de su muerte. Pero esta escritura dice que Dios considera al justo y considera al íntegro. Dios está contemplando quiénes son íntegros. Dios lo mira todo. Dios lo sabe todo. Está mirándote a ti hoy, varón. Está mirándote a ti hoy, mujer. Nos está mirando hoy el Señor. Y está buscando y está considerando quiénes somos íntegros y quiénes no lo somos. Pero también Él mira al justo. Y hay una bendición. Mira lo que dice el texto. Porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Quiere decir que un hombre íntegro va a vivir en paz. Va a vivir con una familia, aún con su suegra, aunque usted no lo crea. Va a vivir en paz con la suegra, con los cuñados, con las cuñadas, con los vecinos, con los amigos, compañeros de trabajo. Va a buscar siempre que haya paz cuando un varón, una mujer sean íntegros de parte de Dios. Porque pues prácticamente un hombre, una mujer íntegro que vive para Dios en esa hermosura de la integridad, va a aprender a perdonar. Muchos lo hemos hecho. Hemos perdonado transgresiones, ofensas. Hemos aprendido a perdonar las cosas que nos hicieron y seguir adelante. Eso es una parte de ser íntegro para Dios. Aprender a perdonar, dejar atrás los conflictos del pasado y buscar conciliarnos, buscar esa presencia de Dios que trae paz. Dice que será un final dichoso para el hombre o la mujer que seamos íntegros de parte de Dios. Y yo te aseguro que nadie en tu familia va a aparecer en la nota roja de un periódico. Lo asesinaron, lo secuestraron. Noticias como esas que no le deseo a nadie y espero que nunca les pase. Pero esto es una garantía de parte de Dios. Cuando Dios nos considera íntegros, dice que al final tendremos algo dichoso. Y si vamos a vivir en paz será por resultado de que alcanzamos y entendimos y vivimos como hombres íntegros para Dios. Vamos a ver el salmo siguiente. Este es uno de los salmos, es el salmo más grande, más extenso, más largo de la Biblia. Busquen en sus Biblias Salmo 119, verso 80. Les repito, Salmo 119, verso 80. Es el más grande, más largo de la Biblia. Si ya estamos ahí, puedes decir gloria a Dios. Salmo 119, verso 80. Lo leemos todos juntos. Y el salmista hace una declaración aquí. El salmista dice en el Salmo 119 y el verso 80 dice así: sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Hermanos, habla de dos cosas. Es una petición, un ruego a Dios. Sea yo íntegro. ¿Para qué? Tiene un propósito ser íntegro. Tiene un resultado. Vale la pena ser íntegros porque aquel o aquella que siempre busca ser íntegro nunca va a ser avergonzada. Pero hay una palabra específica, dice el salmista: sea mi corazón íntegro en tus estatutos. Cuando la palabra estatutos está relacionada aquí por la boca del salmista, está hablando de los estatutos de Dios, que son prácticamente sus leyes, sus mandamientos. Tú te encuentras un mandamiento de Dios, no seas rebelde, obedécelo. Si encuentras un mandamiento y dice no mentirás, no hay que mentir, hermano. Es parte de la integridad. Ser íntegro delante de Dios es guardar sus mandamientos. Hay 10 mandamientos y 603 ordenanzas en el Antiguo Testamento. Y dirás tú qué difícil es, pero
Hermano, lo importante es que busquemos vivir obedeciendo estos mandamientos. Busquemos ser perfectos como Dios es perfecto, dice la Escritura. Y dice el Señor Jesucristo que si tú y yo pecamos, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Obviamente no vamos a hacer del pecado como andar en bicicleta todos los días. Si tú te encuentras en un momento de pecado y te redarguye el Espíritu Santo y recuerdas la palabra de Dios, vamos a pensar que dijiste una mentira y te acuerdas del mandamiento, no mentirás, o te acuerdas en el Nuevo Testamento cuando el apóstol Pablo dice en una de sus cartas que los mentirosos no entran al reino de los cielos, luego lo buscan con calma. Gálatas capítulo 5 habla de los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Entonces, esos frutos, hermanos, te llevan a pecar o te llevan a vivir en bendición. Si es fruto del Espíritu Santo, vendrá paz, benignidad, paciencia y toda la serie que habla allí en Gálatas. Pero si estás del otro lado, una de esas complicadas situaciones en la vida de una persona habla de la mentira. Y termina diciendo que el que practica cosas semejantes a las que describe Gálatas 5, no heredará el reino de Dios. Por eso está hablando el salmista. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos o en tus mandamientos, las leyes de Dios. Cuando tú te encuentres en la Biblia, y ya dijimos que el hombre íntegro lee la palabra de Dios y te lo vas a encontrar por segurito. Si te refleja la palabra de Dios a tu vida y te das cuenta que como un espejo te está mostrando la escritura que tú tienes o yo tengo un error, tenemos que arrepentirnos, buscar el perdón de Dios y vamos a conseguir ser íntegros y Dios nos va a dar las fuerzas cuando seamos sinceros para no volver a mentir, no volver a robar, no volver a levantar un falso testimonio. Cualquier mandamiento que tú te encuentres y leas y te des cuenta, oh, en esto estoy fallándole a Dios, reconoce, arrepiéntete y busca ser íntegro y verás que la mano de Dios te va a fortalecer para que ningún pecado se enseñoree de ti ni de tu familia y vas a ver días mejores de los que has vivido. Y sobre todo que nuestro corazón sea íntegro para con los estatutos, los mandamientos de Dios. Hace algún tiempo les dejé la tarea de que aprendieran los 10 mandamientos. Es tiempo que revisen en su corazón si han obedecido, si ya se lo saben, porque de ahí depende que seamos íntegros. Si sabemos los mandamientos, sabemos dónde evitar pecar y eso nos hace íntegros para Dios. Si yo veo que 6 días debo trabajar y hacer toda mi obra y es el mandamiento número 4 y dice que debo congregarme, entonces debo congregarme cada domingo. Ahorita obviamente por la pandemia está suspendida la congregación, el hecho de ir a cumplir el primer día de la semana con la congregación, pero estamos recibiendo esta palabra, temporalmente estamos sustituyendo por mandato de la autoridad y no podemos congregarnos por el riesgo de contagio. Es una orden del gobierno y Romanos 13, si usted lo lee con calma después, no lo busque, pero Romanos 13 dice que todos los seres humanos debemos someternos a las autoridades porque las autoridades son puestas por Dios. Dios establece autoridades y tenemos que aprender a obedecer y a respetar. Y allí dice que si no respetamos a las autoridades, podemos acarrear condenación contra nosotros mismos. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Hasta me hizo sudar este asunto. Amados hermanos, tenemos que ser íntegros incluso para obedecer a nuestras autoridades, siempre y cuando no quebranten las leyes de Dios. Prohíben quedarnos en casa, vamos a obedecer. El semáforo está en naranja, acabamos de pasar de rojo a naranja. Tiene muchas limitaciones para que una iglesia pueda reunirse nuevamente. Una de las situaciones que implica obedecer a la autoridad, si es que algún pastor o una pastora va a abrir una iglesia y va a llamar a sus congregantes, lo primero que tiene que cuidar es que solamente el 25% del grupo, si un ejemplo sencillo, el 25% de la asistencia solamente tiene permitido ir. Si son 100 personas, solo 25 pueden llegar.
Ahora, si ponen 2 servicios, pueden hacer que en cada servicio entre un 25%. Para que si una iglesia tuviera 100, tendría que hacer 4 servicios para atenderlos a todos. Se complica mucho. Si una iglesia tiene 300 personas, el 25% viene siendo 75 personas. Entonces, el detalle no queda allí. El detalle es que con esos señalamientos de la autoridad, que solo el 25% de los congregantes pueden asistir, incluso viene allí también que no pueden llevar niños. Tampoco pueden entrar ancianos o adultos mayores de 65 años. Tampoco pueden ir a las iglesias ahorita en semáforo naranja. No pueden asistir adultos o jóvenes que tengan enfermedades como diabetes o enfermedades de alta o baja presión. Y todo eso hay que cuidarlo, hermanos. Hay que obedecerlo y respetarlo. Si hay alguna iglesia que está abriendo y no está cuidando obedecer estas restricciones, está quebrantando una ley de Dios, en Romanos 3 se lo dice, y está exponiéndose a acarrear condenación contra su propia vida o su propia congregación. Porque es una ley que estableció el gobierno y tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Está muy complicado, hermanos, dejar a los hijos como padres en casa. Entonces, mi consejo es para la iglesia, Iglesias de Cristo, Restauración, Gracia y Verdad. Esperemos a que el semáforo llegue por lo menos a amarillo, que tengamos más libertad para congregarnos, con menos riesgos de contagio y sobre todo que podamos obedecer al 100% a la autoridad. No sea por emocionados que tengamos que ir corriendo a la iglesia porque estamos desesperados por salir de la casa, ya estamos muchos aburridos, ya pasamos mucho tiempo encerrados, pero no por eso vamos a arriesgarnos a que haya una sanción para la iglesia. Y las iglesias que estén en desorden están en rebelión contra Dios. Espero que las iglesias que ya tengan servicios y estén obedeciendo esta instrucción del gobernador en semáforo en color naranja, es una característica que no pueden quebrantar. Solo el 25% de la capacidad de la iglesia, les decía, si son 100 personas, solo 25, si son 1000 personas, 250 personas, si son 10 personas, no podemos partir a alguien a la mitad, pero tendría que ser 2 personas y media. Niños no pueden asistir, ni adultos, ya les dije la situación. Por eso todavía creo que debemos esperar un poco más. Es mi opinión personal, luego voy a recoger sus opiniones, los que asisten aquí a la congregación. Pero vamos a continuar, amados hermanos. Ya leímos que los íntegros no pasaremos vergüenza. Vale la pena. Vamos, hermanos, a terminar con este texto. Anótenlo los que anotan y tienen la buena costumbre de anotar. Por ahí están pasando en la pantalla las citas bíblicas. Vamos a terminar con este texto bíblico. Proverbio, uno de los proverbios más importantes, Proverbios 20, versos 6 y 7. Si ustedes ya estaban en los Salmos, ya pasamos un buen rato. El libro que sigue es el libro de los Proverbios. Vamos a Proverbios, capítulo 20. Y en el capítulo 20 vamos a leer el verso 6 y 7 solamente. Amados hermanos. Si están listos pueden decir gloria a Dios. Leemos Proverbios 20, versos 6 y 7. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hace la pregunta el escritor de los Proverbios. ¿Quién hallará un hombre de verdad? ¿Qué características tiene? ¿Qué cualidades debe de tener un hombre de verdad? Los leímos en los Salmos que estuvimos estudiando, que estuvimos leyendo. Vamos a ver el 7. Miren la bendición tremenda que les decía yo al principio de ser íntegros para Dios. El verso 7 dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. La palabra dichosos, amados hermanos, en el original de esta
palabra en el original hebreo dice que va a ser una bendición tan grande sobre los hijos que va a rebasar el nivel de felicidad, la dicha, el ser dichosos. La palabra original para dichosos en esta porción dice que los hijos de los hombres íntegros serán dichosos. Amado hermano, vale la pena, amada hermana, vale la pena ser íntegros delante de Dios, porque nuestros hijos van a recibir una herencia de bendición que va a sobrepasar en mucho la felicidad. Si ser felices es lo que busca mucha gente aquí en esta tierra, nosotros tenemos una oportunidad de ser íntegros. Busquemos ser íntegros para Dios, caminemos como hombres de Dios en integridad, caminen como mujeres de Dios en integridad, y nuestros hijos van a heredar grandes bendiciones que Dios ya está preparando, amados hermanos. No van a padecer hambre, no van a padecer escasez, no van a padecer las dificultades que ustedes y yo ya sabemos o hemos pasado o vivido. Si los padres nos preocupamos en ser íntegros delante de Dios, nuestros hijos serán dichosos después de nosotros. Van a heredar toda clase de bendiciones si les enseñamos también a ser íntegros como Dios nos está enseñando. Gloria a Dios. Amados hermanos, con esto terminamos. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Allí donde está, invite a un compañero suyo, a un vecino, a un amigo, un familiar. Inclinen su rostro allí donde están. Y si alguno reaccionó a la palabra, si alguno se acordó en algún momento, esta palabra no la había leído, pero me acordé que en esto estoy fallando. Vamos a ser íntegros, hermanos. Les invito, amados hermanos, les motivo a que seamos íntegros para que recibamos, no solamente nosotros, porque la promesa de Proverbios 20 dice que nuestros hijos después de nosotros serán dichosos. No habrá divorcios, no habrá amenazas de separación, no habrá amenazas de pobreza, de escasez, de enfermedad, por la gloria de Dios. Pero ¿cuál es la condicionante? Que como padres seamos íntegros delante de Dios, y Él se va a encargar de hacer que nuestros hijos vivan constantemente de bendición en bendición. Vamos a orar, varones y mujeres, amados y amadas hermanas en el Señor. Bendito eres, Señor, por tu palabra. Te agradecemos por este tiempo que hemos compartido tu palabra, por este canal de bendición, Señor, que tú nos has permitido tener. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, y te pedimos que nos perdones, Señor, si nos hemos apartado de la integridad, si no hemos alcanzado, Señor, lo que tú nos enseñaste hoy a través de tu palabra. Perdona mis faltas y mis fallas, y en el nombre de Jesús te ruego, Señor, que sobre mi familia las bendiciones que tú prometiste alcancen a mis hijos y a mis hijas, a mis nietos y a mis nietas, y hasta 1000 generaciones por tu palabra. Y en el nombre poderoso de Jesús declaramos que nos esforzaremos para ser varones íntegros, para ser varones que oran, que ayunan, que tienen temor de Dios, que guardan en nuestro corazón los estatutos de Jehová nuestro Dios. Guardaremos los mandamientos de Dios para ser íntegros y para que nuestra familia reciba la bendición del Dios Todopoderoso, de Jehová de los ejércitos. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, por toda bendición, por toda buena dádiva que desciende de lo alto del trono de tu gracia. Amén y amén. Saludos, varones hermanos, y nuevamente felicidades a todos los papás. Que el Señor les bendiga, amadas hermanas. Dios guarde sus hogares de todo virus. Dios siga sanando a sus familias. Dios siga fortaleciendo a todos y cada uno de ustedes. El Señor les bendiga grande y poderosamente. Amén.